Hola, hoy nos acompaña Gloria dentro de la campaña Sexualidad, Hablemos sin rigidez, que está llevando a cabo con Artritis. Recordemos que vamos a hablar en este caso de sexualidad para varones que tienen artritis reumatoide, artritis psoriásica, espondiloartritis y artritis idiopática juvenil. Bienvenida, Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de poder participar en esta campaña que me parece fundamental visibilizar la sexualidad en todos los géneros. Muy bien. Gloria, la primera pregunta, hablando de género, viene por ese lado. ¿Qué significa la sexualidad para los varones? ¿Cómo nos lo definirías? Bueno, más que definición, es una pregunta tremendamente interesante porque de lo que se trata es de desmontar la idea que tenemos de la sexualidad, ¿no? Primero, se habla poco sobre ello, no se plantea, no se debate realmente qué significa la sexualidad para cada uno o para cada una o para cada une, ¿no? Hay una diversidad de vivencias de la sexualidad y creo que es fundamental poder analizar y debatir sobre esa subjetividad, ¿no? Es decir, cómo lo vive cada persona. ¿Y por qué es tan importante? Porque, bueno, lamentablemente digo yo, pero estamos muy condicionados por la sociedad en la que vivimos, ¿no? Desde un aprendizaje desde que somos pequeñitas y pequeñitos hasta ahora de mayores, que nos influye todo ese aprendizaje, ¿no? Todos los mitos, las ideas erróneas que hay sobre ello y que puede perjudicar la vivencia sexual. Y en las personas en concreto con enfermedades reumáticas como las que acabas de nombrar, bueno, este tema es muy importante porque una gran mayoría de estas personas renuncian a su vivencia de la sexualidad, cuando en realidad hay una riqueza enorme de cómo practicarla y vivirla, ¿no? Y que creo que eso es importante hacer hincapié, ¿no? Claro, ahí, Gloria, algunos de nuestros socios nos preguntaban en línea con lo que estás comentando, qué factores pueden afectar su deseo sexual. El tema de la sexualidad lo concretaban en ese área del deseo sexual. ¿Cómo se puede ver afectado el deseo sexual en los varones? Claro, el deseo sexual es algo también muy subjetivo. No hay una respuesta fisiológica directamente, pero que equivocadamente se cree que sí, ¿no? Sobre todo en los varones. Ahora me explico un poquito esto. Pero uno de los factores que influyen en el deseo sexual es lo que decía antes, ¿no? La persona que tiene una enfermedad, dolores sobre todo o rigidez en el cuerpo, pues piensa en sí mismo y dice, bueno, yo no voy a poder practicar sexualidad, pensando además en una sexualidad coitocentrista, que es la que tiene en vista fundamentalmente el varón, ¿no? Entonces se limita su propia sexualidad, su propia vivencia desde esa idea errónea de pensar que tiene que haber coito. Pero no solamente por estas personas con enfermedades reumáticas, por la rigidez corporal o por los dolores, sino también por la medicación, ¿no? Que ellos sienten que están influenciados por, hay una baja de deseo por lo mismo, ¿no? Y mi postura y lo que quiero indicar aquí e insistir en ello, en que no hay que renunciar a la sexualidad, por el contrario, tenemos que entrar en lo que significa la sensualidad en la sexualidad, ¿no? Y eso aumenta de manera grande, importante, el deseo sexual, si es que miramos la sexualidad desde otro lugar, desde la sensualidad, desde lo que nos puede dar toda esa mirada, ¿no? Porque el deseo sexual no solamente está limitado por una enfermedad, sino por otros muchísimos factores, como es el cansancio, que está dentro de la enfermedad, pero todas las personas llegamos cansados a casa después del trabajo, la rutina, el no comunicar con la pareja nuestros
sentimientos o sensaciones sexuales, es algo que no se habla, que hay un poco de tabú en relación a esto. Entonces, todos esos factores también están influyendo, no solamente en personas con estas limitaciones, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista, no debería haber ningún tipo de limitación para vivir la sexualidad. Por el contrario, hay 1000 formas de vivirla y practicarla. Y una de las cosas importantes es comunicar. Lo decía en otro momento, introducir la sexualidad en la cotidianidad. No necesariamente pensar en la sexualidad como genitalizada, en primer lugar, y siempre en la cama. Hay sexualidad y sensualidad a lo largo de todo el día, ¿no? Si queremos, vamos, ¿no? Una mirada, un roce, un gesto, el planificar incluso una relación sexual o un encuentro sexual a lo largo del día, también ya eso provoca o estimula el deseo sexual, ¿no? El deseo sexual se estimula desde un montón de factores, como decía antes, pero prepararnos psicológicamente para ello también es importante. Pensar, por ejemplo, en las cualidades positivas que tiene mi pareja. Estoy hablando de parejas estables en general y estoy hablando también de parejas heterosexuales. En otros tipos de orientación sexual, pues pasa un poco igual, ¿no? Al fin y al cabo, el placer es algo que lo vivimos individualmente, pero que lo compartimos con nuestra pareja, ¿no? Sea esta pareja del género que sea. Entonces, pero tener en cuenta que hay que estar en predisposición, con una actitud más que positiva, que también es a ver qué pasa, dejarme llevar por la vivencia, por las sensaciones, no tomarse la sexualidad o el encuentro sexual como una asignatura pendiente, como algo que tengo que aprobar con éxito, porque no tenemos idea. A lo mejor estamos estupendamente bien, pero hay un dolor que aparece o un pensamiento, una preocupación, y evidentemente me puede cortar el rollo, pero cortar el rollo en el sentido de no terminar como se supone que hay que terminar, sino, dejémoslo hasta aquí, estoy muy bien, y eso ya sería un encuentro sexual muy satisfactorio, ¿no? Pero Gloria, todo esto que comentas choca un poco con el mito que tenemos los hombres de casi equiparar placer y sexualidad con la erección, ¿no? Entonces, esto que nos estás diciendo a mí me lleva a preguntarte cómo, o qué pautas, o qué consejos, o cómo nos puedes explicar este tema para que derrumbemos definitivamente ese mito. Uy, me encantaría, porque está atravesado por completo, tanto en los hombres como en las mujeres, este mito o esta idea de centrar toda la atención en la erección, porque es como se ha aprendido la sexualidad, ¿no? Si no hay erección, si no hay una erección, sobre todo duradera y firme, ¿no? Es que ya no hay nada, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede derribar ese mito? Pues que la sexualidad no puede ser tan limitada de solamente un coito y ya está, rápido y funcional, ¿no? Realmente aquí en la consulta vemos muchos hombres jóvenes, mayores, de todas las edades, pero adultos, en el que el problema de la erección, o sea, lo tienen tan introducido en su mente que tienen que funcionar y ese funcionamiento tiene que ver con la erección, que se produce, si no se produce, hay un cuestionamiento de su propia masculinidad, o sea, hasta ese punto llegamos, ¿no? Entonces, indicar que eso no es lo más importante, pero no es porque lo diga yo, sino que es ir aumentando la vivencia sensual de otras partes del cuerpo y que la erección no es lo más importante, la penetración tampoco lo es, sobre todo en relaciones heterosexuales.
hay un gran porcentaje de mujeres, por lo que yo veo aquí en la consulta, que la penetración no es que no sea agradable, pero no es lo más placentero en las mujeres. Hay otras vivencias mucho más, como es el clítoris, por ejemplo, ¿no? Y no la introducción del pene en la vagina, que es mucho más potente para el hombre, evidentemente, ¿no? Pero digo esto de la mujer porque muchas veces el hombre siente que tiene la responsabilidad de hacer gozar a la pareja y esa responsabilidad tiene que ser sí o sí con la penetración. Y eso es otro mito. No necesariamente la penetración va a resultar lo más placentero para la mujer. Además que me parece muy injusto que el hombre tenga esa responsabilidad. Cada uno de los miembros de la pareja de cualquier género tiene que hacerse responsable de su propio placer, porque es un placer individual. Cuando digo individual, lo que quiero decir es muy personal, muy subjetivo. Y la intensidad de ese placer va a depender no tanto de la pareja, sino de mí misma o de mí mismo, ¿no? De lo conectada que estoy a nivel corporal y a nivel mental, ¿no? Es decir, para vivir un orgasmo, por ejemplo, si no existe esa conexión mente-cuerpo, pues difícilmente se va a vivir el orgasmo, se va a experimentar, porque en realidad el orgasmo se experimenta cuando tú te dejas llevar por esa vivencia de sensaciones hasta llegar a este clímax, como se le suele llamar, ¿no? Y ahí, Gloria, para cerrar esta primera cápsula, muchos de nuestros socios nos han preguntado sobre el famoso gatillazo en relación con su enfermedad reumática. Entonces, todo esto que nos están diciendo, no sé si tiene alguna relación directa también pues, con el hecho de tener alguna de estas enfermedades. No, yo creo que nada de esto tiene que ver directamente con la enfermedad. Son muchos los factores, como indicaba yo al principio, ¿no? Y el gatillazo sobre todo se da también en personas mayores, pero sobre todo en chicos jóvenes. Entonces ahí la idea es entender que un gatillazo lo puede tener cualquiera, que no hay que darle mayor importancia, porque si le das la importancia de, no estoy funcionando, no hay erección, se me ha bajado, empiezan unos pensamientos tremendos, eso puede tener consecuencias a futuro. Por lo tanto, un gatillazo no tiene la mayor importancia y de hecho la pareja generalmente no se la da. Tiende a decir no te preocupes, no pasa nada, en todo tipo de parejas estoy hablando, no solamente hombre y mujer, sino en otro tipo de parejas que también se comprende perfectamente. ¿Y por qué? Porque hay factores ahí que están, si es una pareja nueva, por ejemplo, solamente el impacto porque todos queremos caer bien, queremos mostrar lo mejor nuestro, y claro, en el hombre, en lo sexual, la importancia de la erección es fundamental para su masculinidad. Si está muy preocupado o pendiente de eso, es posible que le venga un gatillazo. Entonces, es como, cuidado con eso, ¿no? Es mucho mejor ir a ver qué pasa. No sé si he respondido a la pregunta, ¿no? Sí, yo creo que sí. Muchas gracias, Gloria. Y entonces aquí terminamos la primera cápsula formativa e informativa sobre ese tema tan importante de nuestra masculinidad y nuestra virilidad. Recordemos, dentro de la campaña de Conartritis, Sexualidad, hablemos sin rigidez. Muchas gracias, Gloria. Nada, a ti, Miguel, cuando quieras.